Hola, hola a todos ustedes, ¿cómo están por ahí? Bueno, pues aquí les habla Berta Aguirre del programa Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre, que se transmite por los canales de YouTube, que es del mismo nombre, y se transmite por el Facebook del mismo nombre y por el canal de Mexicanos Patriotas No al Socialismo por YouTube. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante para todo Latinoamérica. Es importante para toda Latinoamérica porque vamos a hablar de el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, que acaban de hablar los presidentes de Estados Unidos y México, tuvieron una videollamada, y también se pactó una visita de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, para que vaya a los Estados Unidos de Norteamérica y concreten ese acuerdo migratorio. Bueno, para los que es la primera vez que ven estos videos, es de información, es de orientación y más que nada para que estemos bien orientados qué es lo que está sucediendo en todo el planeta. Como yo les dije, ya 31 años de experiencia en materia migratoria y 34 años como abogada mexicana, especialista en asuntos penales y asuntos civiles y agrarios en México y migratorios, por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar con toda esa experiencia que tenemos en materia de inmigración, con toda esa experiencia que tenemos en materia penal, en leyes en México y con la experiencia de haber escrito un libro, ¿verdad? Aquí plasmamos nuestros conocimientos y los conocimientos que se plasmaron en este libro que se llama El Sueño Americano, una aventura emocionante pero peligrosa, y que la consigna es que quien lea esto no haya más muertes en las fronteras. No está a la venta porque ya se agotó este libro, porque no estamos vendiendo nada, es información y es orientación. Y bueno, les quiero comentar que con toda esa experiencia en materia de inmigración y el haber hecho un máster en materia penal con práctica aquí en Estados Unidos, cuando me fabricaron un proceso criminal y que he sido perseguida por 12 años por todas las agencias federales de Estados Unidos y que no han encontrado absolutamente nada. Lo que pasa es que pues no les gusta que uno les informe, que uno les diga la verdad, y pues aquí en Roma quien habla de más pues le pasan cosas, y a mí me pasó la fabricación de un proceso penal que gracias a Dios ya se retiraron 32 cargos de los 33. ¿Por qué les digo todo esto? Porque luego no quiero que se van a las redes y que digan, esta vieja está hablando de esto, pero está acusada en Estados Unidos. No, señores, ya salí absuelta de 32 cargos de los 33 que me habían fabricado, y el único cargo que queda es administrativo, que no tiene nada que ver con penal y que también fue fabricado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que todo se va a solucionar. Pero yo aquí sigo informando, orientando, porque de verdad mi misión, más que otra cosa, es que no haya más muertes en las fronteras. Porque como emigrante, de verdad que me afectó haber cruzado corriendo por ese río, y ahora entiendo que yo he pasado por todo lo que he pasado para poder estar enfrente de ustedes y hablarles con conocimiento de causa. Nos vamos a enfocar en el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Vamos a empezar con una situación. La gente debe de entender que hablar de migración es hablar de todo lo que le afecta, de todo lo que le conviene. Ángel Mesa, gracias por estar ahí. La gente debe de entender que para hablar de un tema tienes que tener todo el conocimiento, y antes de juzgar debes de informarte. Las redes son para que tú escuches, dijeron esto, voy y lo informo, voy y lo investigo. O sea, no, los que estamos hablando tenemos toda la razón, porque a lo mejor yo no sé otra cosa que sabe otra persona, o otra persona no sabe lo que yo sé. Entonces tenemos que ser muy abiertos de mente con esto de las redes sociales, y cada cosa que ustedes vean en las redes sociales tienen que investigarlos. Por lo tanto, yo les voy a decir dónde van a investigar. Necesitamos que todo Latinoamérica y todo el mundo se entere que la Organización de las Naciones Unidas hizo unos tratados de migración y de refugiados que firmaron 190 países del planeta. Esos tratados, esos pactos globales de migración y de refugiados de la ONU,
obliga, de cierta manera, no son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que no son vinculantes es que no tienen un carácter legal, pero sí deben estar aceptados esos pactos globales de migración y refugiados por el Parlamento, por el Congreso, por el Senado de cada país y por ende por el presidente de cada país. En este caso, Canadá y México, menos Estados Unidos, firmaron esos pactos globales de migración y refugiados, porque Donald Trump no quiso firmar y entregarle la soberanía a la ONU en cuestiones migratorias. Pero todos los demás países le entregaron la soberanía de sus países a la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, ¿a qué los obliga esos pactos globales de migración y de refugiados? Los obliga a tener fronteras abiertas norte y sur. Los obliga a darle prioridad a los extranjeros que lleguen a esos países. Los obliga a que si un extranjero llega a México, se le debe de dar casa, vestido, sustento, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Canadá, porque está al final, se reserva el derecho de admisión, pero también puedes entrar a Canadá bajo esos pactos de migración y de refugiados de la ONU, donde le dan prioridad a los extranjeros en territorio nacional. Por ejemplo, Chile es el país que primeramente practicaron esos pactos globales de migración y refugiados con la señora Michelle Bachelet, disque defensora de los derechos humanos de la ONU, que nunca defiende los derechos humanos de nadie, pero bueno, entonces Chile fue el primer invadido con ese programa de los pactos globales de migración y de refugiados, porque la señora Michelle Bachelet, cuando fue presidenta de Chile, inventó una aerolínea y estaba trayendo haitianos de Puerto Príncipe hasta Santiago, hasta Chile. Entonces, ¿qué pasa? Se ha practicado con Chile la implementación de estos pactos globales de migración y de refugiados. Entonces, esos pactos hasta el día de hoy están vigentes. De los 190 países que firmaron esos pactos, muchos países de Europa ya se retiraron de los pactos porque se dieron cuenta que se estaba invadiendo a sus países. Ahora bien, yo, especialista en materia de inmigración y con el conocimiento de las leyes a nivel Latinoamérica y Europa, yo les digo esto: si la ONU está diciendo que emigrar es un derecho, ¿por qué en lugar de traerlos en caravanas, por qué la ONU no le da la orden a todos esos países que firmaron esos pactos globales de inmigración y refugiados a que se les dé un pasaporte con la visa al país que firmó esos pactos globales de inmigración y de refugiados? O sea, ¿por qué traerlos en caravanas? ¿Por qué traerlos peligrando sus vidas? ¿Por qué usarlos para las cuestiones políticas de cada país? Eso es inhumano. Es inhumano porque en esas caravanas se ha perdido mucha gente, en esas caravanas ha muerto muchas personas, en esas caravanas se está traficando con niños, en esas caravanas se está traficando con órganos, en esas caravanas se está traficando con la legalidad. Muchos abogados están abusando de eso y están cobrando mucho más. Supuestamente la ONU hace esos pactos globales de inmigración y refugiados que para proteger a los emigrantes de los coyotes, que para proteger a los emigrantes de los abogados y los consultantes de inmigración, notarios y los agentes corruptos que les cobraban muchísimo por emigrar, que estaba protegiendo para que no hubiera trata de personas, que los estaba protegiendo para que no hubiera tráfico de órganos, y al contrario, con esos pactos globales de inmigración y de refugiados está haciendo que la gente emigre de sus países creyendo que les van a dar todo, creyendo que les van a hacer todo. Claro que sí, México es el país que le abrió las puertas norte y sur a todas las personas, y México está saturado. ¿Por qué? Porque en realidad toda la gente que dice los pactos globales de inmigración y refugiados para que la gente emigre, pero obvio que la Organización de las Naciones Unidas sabía que la mayoría de la gente quiere emigrar a Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de la gente quiere emigrar a Estados Unidos de Norteamérica. O sea, no, señores, esto fue con toda la intención de atacar la primera potencia mundial. ¿Por qué? Porque todos quieren ser de izquierda. O sea, dense cuenta de eso. Yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni mucho menos. Yo soy un ser humano que tiene un conocimiento, que tiene una capacidad y que tiene una obligación moral y sublime,
de que no haya más muertes en las fronteras. O sea, yo no estoy peleada con todo lo que hicieron. Yo nada más pregunto por qué si la Organización de las Naciones Unidas dice en esos pactos globales que emigrar es un derecho, pues entonces que les dé un pasaporte con la visa al país que todos ellos quieran emigrar y que hayan firmado los pactos globales de inmigración y refugiados, pero Estados Unidos no los firmó. O sea, les pongo en contexto todo esto para llegar a este punto. México, con la intención de cambiar su sistema de gobierno, por eso está aceptando de norte y de sur, está aceptando personas, porque los mexicanos, cuando abran los ojos y se den cuenta de que esos pactos los va a dejar sin país, cuando los mexicanos despierten que esos pactos globales de inmigración y refugiados y el recibir tanto inmigrante los va a dejar sin beneficios, cuando los mexicanos despierten y se den cuenta que ya no tienen casa porque se les tiene que dar a los extranjeros, como ya está sucediendo, cuando despierten los mexicanos y se den cuenta, cuando los mexicanos despierten y se den cuenta de que se están quedando sin cultura, se están quedando sin identidad, es cuando los mexicanos van a despertar, pero para ese punto ya todos los extranjeros van a tener un CUR, van a tener una INE y van a poder votar en el país como se está haciendo en estos momentos. Entonces, cuando ya despierten ellos, por eso es que Andrés Manuel López Obrador está permitiendo que vengan esas caravanas, y el segundo objetivo es que todas esas caravanas invadan Estados Unidos de Norteamérica y se vea en esta crisis humanitaria en la que se está viendo ahorita. Pero déjense de la política, o sea, tú como ser humano, ¿quién se ha ocupado de decirte tú como ser humano qué es lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer? Por eso este programa de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, escribir un libro es con la finalidad de que la gente haga lo que tiene que hacer en particular. Si la gente no sabe, póngase a estudiar. Si la gente nomás opina, o sea, la mayoría de las personas nada más opinan. Tengo años manejando redes sociales, no desde López Obrador para acá, años manejando redes sociales, medios de comunicación, televisión, radio, prensa. O sea, yo me he dedicado en cuerpo y alma a informar, a orientar para que no pierdas la vida buscando un sueño americano que se vuelve pesadilla cuando no estás bien informado, cuando no estás bien orientado. Entonces, aquí yo estoy metida en esta situación porque yo venía dando conferencias en toda Latinoamérica y parte de Europa, haciendo programas de radio, televisión, información, para que la gente emigrara de forma legal, digna y ordenada. Entonces, cuando sale lo de los pactos globales de inmigración y refugiados, cuando sale el cambio de sistema de gobierno en México, es que yo me tengo que involucrar. ¿Por qué me tengo que involucrar? Porque utilizaron emigrantes. Yo lo que andaba haciendo es que queríamos una emigración legal, digna y ordenada. Y claro que se puede hacer si tú estás informado, si sabes qué tipo de visa puedes utilizar, que quieres venir a México, que quieres venir a Canadá, que quieres venir a Estados Unidos, que te quieres ir a Europa. Si tú sabes qué tipo de visa puedes utilizar, cuáles son los procedimientos que se pueden hacer, lo vas a hacer de la mejor manera. No lo vas a hacer así, arriesgando tu vida, caminando millas y millas y millas y millas. Cuando empezaron las caravanas, yo dije con todo el conocimiento y toda la legalidad del mundo, yo dije que ninguna persona de esas caravanas va a calificar en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahorita les voy a decir por qué no van a calificar. No van a calificar, escucho tu voz. Es que están hablando por teléfono aquí, espérenme. Entonces, espérame, es que, a ver, es que se está metiendo así como el sonido de una llamada. Primera. Ok. Bueno, ya. Es que pasó alguien por aquí y traía su teléfono ahí. Bueno, el caso es el siguiente. Yo les dije, y soy la persona que les dijo, que no va a calificar, ninguno de esos emigrantes va a calificar en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no va a calificar ninguno de esos emigrantes, ¿por qué no va a calificar ninguno de esos emigrantes que está viniendo en las caravanas, aunque entre Estados Unidos, aunque le den un permiso de trabajo, aunque le estén ayudando en Estados Unidos? Esas personas no van a calificar al momento que quieran hacer su ajuste migratorio o que quieran que se les dé el asilo. Todas esas personas que vienen en esas caravanas vienen pidiendo asilo. No van a calificar por la siguiente razón. Y no me crean a mí, váyanse a la página del uscis.gov,
uscis.gov. Váyanse por favor ahí a la página de inmigración y váyanse a donde dice asilo. Está en español, en inglés, en francés, en catalán, está en todos los idiomas, está la página del USCIS. No van a calificar porque váyanse a donde dice asilo. Ok, para que tú puedas pedir un asilo en Estados Unidos de Norteamérica, tienes que ser una persona perseguida por tu país. O que estás en peligro en el país en el que te encuentras. Tienes que demostrar que eres perseguido político de tu país por tu preferencia sexual, porque eres perseguido porque tú piensas diferente al gobierno, eres perseguido por ejemplo en México ya por el narcotráfico, pero han de saber otra cosa, México no tiene el beneficio de asilo. Hay asilos especiales para mexicanos siguiendo el procedimiento de asilo en Estados Unidos, pero México no tiene como tal el beneficio de asilo. El beneficio de asilo establecido en la ley de inmigración y en los procedimientos migratorios lo tiene Centroamérica, lo tiene Colombia, lo tiene otros países, pero no lo tiene México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? México, que es el país que más ha apoyado a Estados Unidos con mano de obra barata, si ustedes quieren, México lo ha hecho todo lo que Estados Unidos quiere, que el petróleo, que esto, que el otro, por tener dirigentes, no solamente sino todos los dirigentes de México no han sabido negociar los tratados que hacen con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, con los pactos globales de inmigración y de refugiados, no va a calificar nadie que pida asilo en Estados Unidos, que haya llegado a México, que haya entrado y que haya recibido una visa humanitaria de México, que haya recibido una residencia legal de México, que haya recibido un permiso de trabajo en México. No van a calificar en Estados Unidos. Y no porque lo diga Berta Aguirre, porque lo dice la ley de inmigración, ¿sí? Lo dice la ley de inmigración. Para que tú puedas calificar por cualquier beneficio en Estados Unidos, tienes que reunir los requisitos de lo que está pidiendo cada aplicación, cada beneficio, tienes que reunir los requisitos. Hablemos del asilo. Para que tú puedas calificar por un asilo en Estados Unidos, debes de demostrar que estás siendo perseguido político por tu preferencia sexual, por tu preferencia religiosa y que corres peligro en el país donde tú te encuentras. Por ejemplo, todos los de Honduras, todos los de Guatemala, todos los de Nicaragua, tienen el beneficio de asilo en Estados Unidos, correcto. Pero llegaron a México y Donald Trump les puso la trampa perfecta, porque Donald Trump les dijo, nadie que haya entrado violentamente e ilegalmente a México va a calificar para un asilo en Estados Unidos. Entonces Donald Trump le pone esa trampa aunado en contubernio con López Obrador para que todos los que entraron a México tuvieran una visa humanitaria, una residencia, un permiso de trabajo, un asilo, un refugio en México. Con eso ya tienen una estadía legal en territorio mexicano. Pero el asilo dice, no puedes tener un beneficio migratorio en otro país porque eso te descalifica para un asilo. Y se los voy a explicar aquí con manzanitas, ¿ok? Pongan atención. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hizo la gente? Primero, López Obrador abrió las fronteras de par en par. Después hubo un movimiento en el que yo empecé en el 2018, donde le exigimos a López Obrador que cancelara los pactos globales de inmigración y refugiados con la ONU, y nosotros tenemos los documentos, donde le decimos a Marcelo Ebrard que le diga a Donald Trump que en México no es tercer país seguro de Estados Unidos. Entonces sale Marcelo Ebrard y dice que no somos tercer país seguro de Estados Unidos. Entonces, tú para tener un asilo tienes que estar corriendo de tu país, tienes que estar en un tercer país seguro de Estados Unidos y no tienes que tener un beneficio migratorio en el país donde tú te encuentras. Entonces, ninguno de esos caravaneros va a calificar en Estados Unidos según la ley de migración. Pero el nuevo presidente de Estados Unidos, aprovechando de eso y que a nosotros nos duele la cuestión migratoria y que desde cuándo estamos pidiendo un beneficio migratorio para más de 20 millones de indocumentados, ¿sí? Hay 20 millones de indocumentados en Estados Unidos. Entonces nosotros como ciudadanos estadounidenses queremos que esos 20 millones antes de las caravanas,
Queremos que esos 20 millones de indocumentados que ya estaban dentro de Estados Unidos de Norteamérica, queremos que ellos tengan un estatus legal dentro de Estados Unidos porque ya pagan impuestos, porque tienen récord criminal limpio, porque no tienen récord criminal grave, porque tienen a sus hijos aquí, porque los llevan a la escuela, porque han aportado, porque pagan sus impuestos. O sea, nosotros queríamos que se le diera a esos 20 millones de indocumentados que ya cooperan con Estados Unidos, que se les diera un estatus migratorio a esas personas. ¿Y qué pasó? El nuevo presidente de Estados Unidos, con la avaricia, con la ambición, ¿qué dijo? Vengan, cuando era candidato, dijo, vengan, vengan. Hasta Kamala Harris dijo, vengan, nosotros los vamos a apoyar. Vengan, nosotros los vamos a apoyar. ¿Y ahora qué pasa? La misma Kamala Harris sale a Centroamérica y va a México para decirles, no vengan. El nuevo presidente de Estados Unidos te dice, no vengas porque no es un buen momento para venir. Entonces, ¿para qué? Cuando estabas en campaña, estabas diciendo que se vinieran. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que pusieron a arriesgar más a las personas. Ahora bien, vayamos al punto del asilo. ¿Por qué les dije que no van a calificar? Porque no, ¿sí? Porque no van a calificar, porque no reúnen las características, los requisitos de un procedimiento de asilo. Entonces, fíjense bien. Fíjense bien. Si tú estás de Nicaragua, Honduras, El Salvador, ¿sí? Si tú estás en México y tienes un permiso de trabajo, tienes una visa humanitaria, tienes una residencia legal en México, tienes una protección legal en México, tú no vas a calificar para el asilo. Ok, mucha gente dice, está loca, mucha gente ya entró a Estados Unidos, ya tiene permiso de trabajo. Sí, porque es el procedimiento de Estados Unidos. Cuando tú vienes a Estados Unidos y tú pasas la primera entrevista, que es demostrar el miedo grave, te tienen que dejar entrar y tienes que seguir un procedimiento. ¿Qué es un proceso de asilo? Un proceso de asilo en Estados Unidos es un proceso de deportación. O sea, Estados Unidos, te voy a dejar entrar, te voy a proteger, te voy a dar asistencia social, porque ese es el procedimiento de un asilado en Estados Unidos. Te voy a dejar entrar, te voy a dar comida, te voy a dar una casa donde estar, pero tú vas a ir a una corte y en esa corte me vas a demostrar que tienes miedo, que te pueden matar en tu país, que eres perseguido en tu país, que tú, en el país donde tú estás, porque si tú eres de Nicaragua y estás en México, pero ya te cruzaste a Estados Unidos, me tienes que demostrar que en el país donde estabas, México, también corres peligro, ¿ok? Me tienes que demostrar por qué razón te veniste a Estados Unidos. Si tú llegas a esa corte para hacer tu residencia en Estados Unidos, bajo un proceso de asilo, no vas a calificar. ¿Por qué no vas a calificar? En primera, porque uno de los requisitos es que tú no tengas ningún estatus legal en otro país que no sea el tuyo. Y todos los caravaneros, en lugar de traer salvoconducto, escuchen bien esto, esos caravaneros que querían venir a Estados Unidos no tenían que haber agarrado ningún beneficio migratorio en México. Tenían que haber solicitado un salvoconducto. Pero ¿qué pasó? Que México ya no está dando salvoconductos. ¿Qué es un salvoconducto? Un salvoconducto es un documento migratorio que le da el permiso a un extranjero que entró en Chiapas, se le da un salvoconducto para que se pueda transitar sin problema por todo territorio mexicano hasta llegar a la garita, no a los muros, no a la línea fronteriza, hasta llegar a la garita, presentarse con su salvoconducto y decir solicito asilo en Estados Unidos. Si tú traes un salvoconducto, a ti se te va a dar inmediatamente la entrada para que puedas estar en un proceso de deportación que es de asilo en Estados Unidos. Pero la mayoría de esos caravaneros cayeron en la trampa de la Organización de las Naciones Unidas. La mayoría de esos caravaneros cayeron en la trampa de México. La mayoría de esos caravaneros cayeron en la trampa de Estados Unidos. Ahora bien, yo ya entré a Estados Unidos, yo ya tengo un permiso de trabajo, ya estoy trabajando. Sí, pero te tienes que presentar a una corte de deportación y tienes que demostrar que calificas para el asilo. Si tú vas a la corte de deportación y no demuestras que calificas para el asilo, vas a tener una orden de deportación. Mucha gente de la que entró con esa autorización de asilo,
de procedimiento de asilo, mucha gente no está yendo a sus cortes y cree que porque no fue a sus cortes no les va a pasar nada. Acuérdense que Estados Unidos es de lo que así pasen 20, 30 años, resuelven un homicidio. Es lo mismo, máxime que eres indocumentado. Ok, la mayoría de los que entró con asilo, con procedimiento de asilo, o sea, es que está mal usada la palabra, entraron con un procedimiento de corte de deportación. Entonces, la mayoría que entró con un asilo tiene que presentarse a esas cortes. Si no se presenta a esas cortes, va a ser deportado. Aunque tú no te presentes a esa corte de inmigración, tú eres deportado en ausencia. Queda sin efecto tu permiso de trabajo, queda sin efecto tu permiso de entrada, queda sin efecto cualquier beneficio migratorio. Entonces tú te quedas trabajando de indocumentado en Estados Unidos, aunque entraste con asilo, pero después te pide la esposa ciudadana, te pide el esposo ciudadano, te pide el hijo ciudadano americano, te pide un patrón para que tengas una residencia, te pide en algún trabajo. Ok, cuando a ti te pidan para un ajuste legal, te va a aparecer que tú entraste como asilado, que no te presentaste a la corte y que tienes orden de deportación. En ese momento de la petición y del ajuste migratorio, tú vas a ser deportado de Estados Unidos, perdiendo una gran oportunidad de haber emigrado de forma legal a Estados Unidos. ¿Y dónde vino el problema? En que te vendiste de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, Ecuador, te veniste de Venezuela, te veniste de Cuba, te veniste de Haití, te veniste de África, pero tomaste un beneficio migratorio en México. Cuando llegas a la corte de asilo, y tú dices, a mí México me sigue dando 2.500, 6.500 pesos mensuales y con la tarjeta del bienestar sigo sacando el dinero desde acá, desde Estados Unidos. Cuando tú dices, no, es que yo me vine corriendo porque los narcos de México me secuestraron, los narcos de México me hicieron, los narcos de México esto. Esa letanía ya los jueces, los magistrados de las cortes de asilo ya no lo están tomando en cuenta si no traes unas buenas pruebas. Entonces, no lo digo yo, la mayoría antes de esas caravanas, la ley de inmigración en Estados Unidos no ha cambiado durante 30 años, señores. Entonces siguen siendo lo mismo. Lo que yo escribí en este libro son las bases y que no van a cambiar mientras de que no cambie la ley en Estados Unidos. Y la ley en Estados Unidos, desde la amnistía de 1986, no ha sido reformada. Ahora, no va a haber reforma migratoria en Estados Unidos y no porque lo dice Berta Aguirre. No va a haber reforma migratoria porque hay una crisis humanitaria en frontera, porque está habiendo hasta 15, 20, 60 mil personas expulsadas, deportadas todos los días de Estados Unidos de Norteamérica. El gobernador de Texas ya va a tomar acciones legales para parar esas caravanas. Entonces, todos los emigrantes están siendo objeto, la carne de cañón de los gobiernos y nadie les está diciendo qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Y cuando Berta Aguirre lo hace, pues le hacen un proceso criminal para tenerme amarrada y no lo han logrado. Entonces, este acuerdo migratorio, ya están en contexto, ¿verdad? Ok, el acuerdo migratorio que querían que les hablara, el acuerdo migratorio que hizo López Obrador con el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿sí? Con el nuevo presidente de Estados Unidos fue el siguiente. López Obrador no hizo ningún acuerdo migratorio con Estados Unidos. López Obrador vino a pedirle, por medio de esa conferencia de llamada que hicieron, con la visita de Marcelo Ebrard de Estados Unidos, no hubo acuerdo migratorio, porque México, López Obrador, le pidió al presidente Biden dos cosas importantes. Le pidió ayuda para Centroamérica. Escuchen bien. López Obrador le pidió ayuda para Centroamérica. En lugar de pedir un estatus de protección temporal, TPS, para los mexicanos, por la pobreza que hay en México, por el cambio de gobierno, porque no hay empresas, en lugar de pedir un estatus de protección temporal para los mexicanos que están indocumentados en Estados Unidos desde hace muchos años,
que son los que le mandan las remesas a López Obrador, que hasta las festeja y hasta dice, ay, las remesas aumentaron gracias a la Cuarta Transformación. Si supiera López Obrador que festejar el aumento de remesas a México es el reafirmar la pobreza en territorio mexicano. Entre más pobre sea México, van a tener que mandar más dinero. Entonces, con eso corrobora que la pobreza en México se elevó, que los precios en México se elevaron. Entonces, ahora los que viven en Estados Unidos hay que mandar más dinero, hay que pagar más impuestos para poder mantener los gastos que hace López Obrador obsoletos y que está manteniendo extranjeros, que ese dinero le corresponde a los mexicanos. Ok. Entonces, López Obrador le pidió a Joe Biden, le pidió que le diera ayuda a Nicaragua, a Honduras y El Salvador. No lo va a hacer Joe Biden porque ya se le está dando ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿sí? A Nicaragua, ya se les está dando ayuda. De hecho, la Kamala Harris fue a esos países y hizo un acuerdo de permisos de trabajos temporales para esa gente de Centroamérica. Ahora bien, los hondureños y los guatemaltecos y algunos nicaragüenses tienen estatus de protección temporal TPS. ¿Qué es el TPS? El TPS es un estatus de protección temporal que se le dio a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, que se les dio por los problemas, por las guerras que había en El Salvador. Estados Unidos les da un TPS que los protege de una deportación y que les permite trabajar en Estados Unidos y que les da un permiso de trabajo y les da un seguro social para que puedan funcionar dentro de Estados Unidos. Entonces, López Obrador le pide a Joe Biden algo que ya hizo Joe Biden. México le pide a Joe Biden algo que ya lo hizo. Y la otra cosa que pidió López Obrador, que se admita en la siguiente cumbre de mandatarios de Latinoamérica. López Obrador le pide que reciba a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, que se invite a esos países. ¿Eso es un acuerdo migratorio? Digo yo. ¿Eso es un acuerdo migratorio? No, señores. Eso no es un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos es que el presidente de México, representado por el secretario de Relaciones Exteriores, venga a Estados Unidos con un proyecto para solicitar beneficios para los mexicanos. México que le pida un estatus de protección temporal para los mexicanos que le mandan las remesas, proteger a los mexicanos acá en Estados Unidos, un convenio migratorio, es decirle a Estados Unidos, mira, nosotros somos tus socios comerciales más grandes, nosotros somos los que hemos apoyado, nosotros somos los vecinos de la frontera, entonces yo te pido un estatus de protección temporal o una estadía legal para mis mexicanos que me mandan las remesas. Eso sería un acuerdo migratorio. Eso sería un acuerdo migratorio. No andar pidiendo para otras personas que ni siquiera viven en México y no andar pidiendo que inviten a dictadores a una cumbre. O sea, ¿se dan cuenta cuál es la situación? Entonces, ahora, en ese acuerdo migratorio, México le pide que ayude a Centroamérica. Y Joe Biden dice, yo ya los estoy ayudando. A ti te di billones de dólares para que le entregaras a Centroamérica. Ya te los di. Nosotros ya llegamos a un acuerdo migratorio con Centroamérica. Entonces, lo que estás pidiendo ya no tiene nada que ver. Me estás pidiendo que reciba a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua en la cumbre. No, porque Joe Biden ya está hablando con la gente de esos países de otro nivel. Entonces, ¿quién es López Obrador para venir y pedir ese tipo de situaciones? No es absolutamente nadie. Pero el acuerdo que sí se está haciendo es el que exigió Joe Biden. Joe Biden le dijo a López Obrador que va a recibir cubanos y nicaragüenses y a todos los que se regresen bajo el título 42 de los Estados Unidos de Norteamérica, los va a tener que recibir López Obrador, y López Obrador dijo que sí. ¿Qué pasa? No se puede deportar ahorita a nicaragüenses ni a cubanos a sus países porque Cuba con Barack Obama cobraba $5,000 por cada deportado que se mandó y ahorita no está ese acuerdo. Ahora bien, con Nicaragua se puso de acuerdo con Cuba y entonces ahora los cubanos sin visa pueden volar a Nicaragua. Quedó libre de visado Nicaragua para los cubanos. Entonces no hay Mariel
Un Mariel fue aquel barco donde Fidel Castro trepó a todos los opositores cubanos y los mandó a Miami. Entonces ahorita no hay un Mariel, entonces hicieron un Mariel terrestre entre Cuba y Nicaragua. Entonces Nicaragua quita el visado para Cuba, entonces todo el cubano que quiera volar a Nicaragua va a poder entrar a Nicaragua. Por eso no hay una buena relación entre Estados Unidos y Nicaragua. No se puede deportar a nicaragüenses a Nicaragua, ni se puede deportar a cubanos a Cuba, hasta que Joe Biden llegue a un arreglo con esos países. Entonces, en este acuerdo migratorio, Joe Biden le dijo a López Obrador: tú me vas a recibir a todos los cubanos y tú me vas a recibir a todos los nicaragüenses, pero también me vas a seguir recibiendo a todos los que voy a sacar a México bajo el título 42 que impuso el expresidente Donald Trump. ¿Qué es el título 42? El título 42 existe en la ley de los Estados Unidos de Norteamérica, donde dice que cuando hay una enfermedad, entonces se tiene que sacar a esas personas. Entonces es el famoso Quédate en México, que lo implementó el expresidente Donald Trump y que lo sigue utilizando el presidente Joe Biden. Aquí en Estados Unidos se pelean los demócratas, se pelean los republicanos, pero al final de cuentas se hace lo que le conviene a Estados Unidos. Entonces, López Obrador, en ese acuerdo migratorio, tuvo que aceptar, uno, recibir a toda esa gente que está pidiendo asilo en Estados Unidos y que se tiene que esperar en México en su procedimiento de asilo, que nunca va a llegar esa corte migratoria porque no califican para el procedimiento de inmigración, no califican. Entonces los van a regresar a México, los regresaron a México y no van a calificar ni ahora, ni mañana, ni nunca. Ahora, López Obrador tiene que recibir cubanos y nicaragüenses y los va a mandar deportados a México y los va a tener que recibir. Uno, por el acuerdo migratorio que ya aceptó. Dos, porque el Pacto Global de Inmigración y Refugiados que tiene firmado López Obrador con la ONU, los va a tener que recibir. O sea, a mí no me peleen. Yo nada más les estoy explicando con manzanitas qué es lo que pasó y cuáles son las repercusiones. Ahorita hay un fenómeno a nivel Latinoamérica y a nivel mundial que la gente no lo conoce, no lo ve porque no está en esas, pero nosotros que nos dedicamos a este tipo de situaciones lo vemos. Yo no estoy en contra ni de México, ni de Estados Unidos, ni de Nicaragua, ni de El Salvador, ni de Honduras, ni de Cuba, ni de Venezuela. Yo no estoy en contra de ellos. Yo lo único que les estoy pidiendo es que hagan mecanismos que permitan, que gentes en esas caravanas estén seguras. Les pido que permitan que de verdad haya leyes migratorias que les apoyen, no que los estén hundiendo. Ahora bien, díganme quién se ha ocupado de explicarnos por qué está pasando esto. Ahora, ni siquiera el expresidente Donald Trump, cuando yo fui al Paso para hablar con él, ni siquiera él sabe qué son los pactos globales de migración y de refugiados. ¿Por qué? Porque como él no los firmó, como sus asesores no saben ni qué rollo, así, los que creen que Estados Unidos es un chingonazo, los que creen que Estados Unidos todo está perfecto, pásale, los que crean que todo está perfecto, no hay ningún problema, pero no es cierto, no son tan perfectos porque luego ellos hacen lo que les conviene. Lo único perfecto de Estados Unidos es que tienes la libertad porque la peleas para defender tus derechos y que en Estados Unidos es un país de la libertad si la conoces. Estados Unidos es un país de las oportunidades si las conoces. Estados Unidos es un país donde si tú haces valer tus derechos vas a salir adelante porque no les queda de otra. Pero Estados Unidos en este momento, ¿qué día es hoy? Por favor, ¿qué día es hoy? En este momento, sábado, ¿verdad? Es domingo. A ver. Sábado 7 de mayo. 7 de mayo. Vamos a poner. ¿Me lo puedes cargar esto, please? 7 de mayo. Hoy, 7 de mayo 2022. Estados Unidos está en una crisis humanitaria por todos esos caravaneros que vinieron. Está en una crisis económica porque tenemos la inflación más alta de los sábados. Estamos en la inflación más alta
de los Estados Unidos de Norteamérica de más del 6% de inflación. Viene una crisis, y ya lo dijo el presidente Joe Biden, viene una crisis, viene una falta de comida en Estados Unidos. Aunque ustedes no lo crean, viene una falta de comida, y ya lo declaró Estados Unidos, de que hay una falta de comida. Entonces, Estados Unidos era la tierra de las oportunidades, pero hoy, señores, estamos peor que ni que estuviéramos en otro país. ¿Por qué? Porque aquí hay que pagar renta, aquí hay que pagar luz, aquí hay que pagar aseguranza de carro. ¿Me das agua, mijo? No. Aquí hay que pagar aseguranza de carro, aquí hay que pagar porque te recojan la basura, aquí hay que pagar los impuestos, y no hay empleo. Aquí trabajas por hora, sí, te pueden pagar hasta $100 la hora, pero ¿cuánto te cuesta una renta? Desde 2,000, 3,000, 4,000, un cuarto. Entonces, no se encandilen por lo que no es. Hay que hablarles con la verdad. Emigrar no es un derecho, es un beneficio. Todos los países deben resguardar sus fronteras. Todos los países deben de respetar las leyes. Pero no se vale que se aprovechen de las ganas de un ser humano de querer hacer mejor las cosas. No se aprovechen de los sueños de un ser humano que quiere darle comida a su familia. No se aprovechen de la vida. No, sin hielo, mijo. Muchísimas gracias. A ver, los leo, díganme. Es que eso es lo que les estoy diciendo. O sea, no te puedes aprovechar, y sin embargo ya se aprovecharon. No voy a hablar de la explosión de Cuba, porque yo se los dije. Estos izquierdosos, desde México, Honduras, Guatemala, El Salvador, todos los de izquierda, por la ineptitud del presidente de Estados Unidos. No es ineptitud de Biden, es la ideología de Joe Biden. Van a decir que lo que pasó en Cuba fue culpa de Estados Unidos. Es como López Obrador. López Obrador todo lo culpa a los neoliberales. López Obrador culpa a Calderón. López Obrador culpa a Peña Nieto. López Obrador culpa a todo el pasado. Pero sucede que el que está presidiendo México, el que está dirigiendo México, es López Obrador. Y que se eligió a López Obrador porque como aquellos estaban mal y como aquellos eran unos rateros, por eso se escogió a uno que dijo que no iba a robar, que no iba a mentir, que no iba a vender México. Por eso se escogió a este señor. Pero le echa la culpa a los demás de las cosas que él está haciendo. Y López Obrador no es un inepto. López Obrador es un comunista de hueso colorado, hijo del Che Guevara, adorador de Fidel Castro y de Simón Bolívar, que está mal encaminado. Y ahora quieren culpar a Estados Unidos de que tronó el hotel. No, señores, yo, para la mayoría que no sabe, yo tengo un marido cubano, ¿ok? Entonces, y abogado, porque yo hablo con conocimiento de causa. Entonces, esta explosión del hotel en La Habana no fue cosa de Estados Unidos, fue cosa del mismo gobierno de izquierda que no le importa a su gente. Pero ahí no tiene metida la mano Estados Unidos absolutamente para nada. Que Dios me perdone y que tenga en su santa gloria a toda la gente que falleció en ese hotel. Pero ellos, en el afán de culpar a Estados Unidos, hicieron que ahora sí, medios de comunicación mundial se trasladara a La Habana por la visita de López Obrador. Hicieron que miles de medios de comunicación se trasladen a La Habana para cubrir la visita de López Obrador. Hicieron que los medios de comunicación se trasladen a La Habana por esa explosión. Y le salió el tiro por la culata. Todos los medios de comunicación que entraron a La Habana para cubrir la visita de López Obrador, para cubrir lo de la explosión de ese hotel, están publicando en todas las redes el hambre,
la muerte, la necesidad, la decadencia en la que se encuentra el pueblo de Cuba. Dios hace justicia para el pueblo de Cuba. Nadie quiso ayudar a Cuba a liberarse de esa dictadura, pues Dios Todopoderoso lo está haciendo al poner los ojos del mundo en Cuba para saber el hambre, la necesidad, el sometimiento del pueblo cubano. Entonces, no, yo se los digo con muchos años de experiencia, los leo y me voy. Respeto su opinión, pero ponte a leer, o sea, si no lees, yo no voy a contestar sus tonterías. Así es, Sol Muralla, es la misma ideología. Yo no voy a discutir, fíjense bien, yo no me engancho con nadie, yo no me engancho con nadie. Yo cumplo con decir lo que sé y todo lo que sé ha salido cierto. Entonces, lo que tú pienses, lo que tú digas, respetable. Pero aquí no quieras venir a ofender, o sea, y gracias, o sea, porque no me ofenden, o sea, nomás me dicen que no sé lo que estoy diciendo. No, porque sé lo que estoy diciendo y porque sé que se me ha perseguido por esta situación. Me quisieron callar, pues ahora voy a tener que hablar y lo voy a hablar alto, bajito y chiquito y lo que sea. Que hablar de inmigración es hablar de todo esto. Y yo les voy a decir una cosa. Sí voy a hablar de lo de Puebla. Sí voy a hablar de lo de Michoacán, sí voy a hablar de lo de Jalisco, sí voy a hablar de lo de todo México, porque soy mexicana y México también es mi México, ¿ok? Sí voy a hablar de Estados Unidos, ¿por qué? Porque soy ciudadana estadounidense y me lo gané, mi ciudadanía me la gané y tengo todo el derecho como ciudadana americana a decir lo que tenga que decir con conocimiento de causa. Sí voy a hablar de Cuba, porque Cuba es un pueblo que ha sufrido por 62 años. Sí voy a hablar de Venezuela, ¿por qué? Porque me está afectando en mi país. Sí voy a hablar de Nicaragua, porque están metidos en México. Todo el país que esté metido en México, yo voy a hablar de eso. ¿Y por qué? Porque yo conozco las leyes de Cuba. No porque esté casada con un cubano, no. Porque en Cuba yo tuve que leer la Constitución de la República Comunista de Cuba. En Cuba yo tuve que leer el Código de Familia, tuve que leer el Código Penal, tuve que leer el Código de Procedimientos, tuve que leer el Código Civil, por ratero y corrupto el gobierno de Cuba. Tuve que aprender más que leyes en Estados Unidos por la corrupción de todo un sistema de migración federal. Por quererme levantar cargos, demostraron que uno no tiene nada que ver. Tuve que hacer un máster en leyes en California por la corrupción del fiscal, por la corrupción de la corte, por la corrupción de la barra de abogados, por la corrupción del Departamento de Estado. Así sé que uno habla con conocimiento de causa y cada quien habla de su mundo en el que vive, así es que ese es su problema. ¿Cuál es mi objetivo? Que no emigres de forma indocumentada sin saber, que no te pierdas, que no te roben, que no te asesinen, que no trafiquen tus órganos, que el muro, ahorita ya no es importante el muro. ¿Quién está haciendo el muro? Joe Biden. Está construyendo el muro Joe Biden por toda la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Y quién se los dijo? Nadie. Vayan a ver, están construyendo el muro. Vayan a ver, están metiendo militares en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos está en estado de emergencia y nadie quitó ese estado de emergencia que llamó el presidente Donald Trump. Entonces, si no saben, pues no hablen. Pero a mí me molesta que López Obrador no haya venido a pedir un estatus de protección temporal, TPS, para los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, cuando la esposa de Marcelo Ebrard, una fraudulenta excónsul, ex trabajadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, sabe del TPS. ¿Y por qué Marcelo Ebrard no vino y pidió un TPS para los mexicanos en Estados Unidos? Porque López Obrador no le va a pedir nada a Estados Unidos para los mexicanos, porque él quiere ser el fregón de todo el exforo de Sao Paulo. Entonces, si él no lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros los mexicanos. ¿Cómo tenemos que hacer los mexicanos? Tenemos que unirnos. Ciudadanos o no ciudadanos, nos tenemos que unir para hablar con el Senado de Estados Unidos y pedir un estatus de protección temporal TPS para los mexicanos que radican en Estados Unidos desde hace más de 15, 20 años que están aquí. Hay que unirnos para pedir esa protección. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Quién lo tiene que hacer? Los nicaragüenses, de decir, no, espérame, a mí no me tienes por qué deportar a México. Si me quieres deportar, depórtame hasta Nicaragua.
Los cubanos, no, que me quieres deportar a México, no, no me vas a deportar a México, me vas a deportar a Cuba, y si no me vas a deportar a Cuba, a mí me dejas aquí, porque a mí la Constitución de Estados Unidos me protege. Eso es lo que hace falta. Yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, yo estoy haciendo lo que se tiene que hacer, lo legal es lo decente. Besitos, bendiciones y los queremos, ahí está ya el mensaje. Dice mucha gente que viva AMLO, sí. No hay problema. Yo sí también le pido a Dios que López Obrador viva muchos años y que nos dé la oportunidad de ver cómo paga López Obrador el daño moral, psicológico, económico y social que le está haciendo a México. Eso es lo que yo pido. Así que hablar de inmigración es hablar de todo. Justicia divina. Roberto Pérez. Rosy, por eso México no crece por la falta de información. Sábado 7. Les dije que qué día era porque se los juro que ayer tuvo un accidente mi amigo y sí me saqué de onda y es mucho lo que yo tengo que informar, es mucho lo que yo tengo que orientar y nos puede pasar, ¿no? Y está haciendo un calorón aquí que ustedes no se pueden imaginar, ¿ok? Gracias. Rosy. Dice Rosy desde España, los mexicanos son muy buenos, Lick, por eso estamos bien fastidiados. Dice Roberto Pérez, el doblador está abogando por países dictadores, así es. Exacto, o sea, si ustedes se dan cuenta, López Obrador ya lo dijo, lo dice todas las mañaneras, la revolución bolivariana, la austeridad bolivariana, la austeridad para México, la revolución bolivariana, o sea, México no ha estado en revolución en ninguna parte, pero ahora con López Obrador, México está en revolución bolivariana en contra de Estados Unidos. Entonces, si tú no lo entiendes todas las mañaneras, pues ya es tu problema. Ahora, el abogar por Venezuela, por Cuba y por Nicaragua es abogar por dictadores. Eso no te da tu lógica para pensar lo que está pasando con México, pues ya es tu problema. Yo cumplo con decirte la información. Así de fácil. Ana Morales, gracias por estar ahí. Sí, vamos a ir a Washington. Justicia para Berta Aguirre. Sí, vamos a ir a Washington. Es que no cooperan, o sea, todos quieren que uno haga y que uno deshaga y que uno diga y que uno haga, pero no cooperan. No cooperan. Todos los youtubers monetizan, todos los youtubers tienen sus membresías, todos los youtubers, todos los de redes sociales ganan, ¿sí? Y uno no les está pidiendo nada, entonces uno va a trabajar como uno pueda trabajar. Yo no tengo que obedecerle absolutamente a nadie, más que a mí y a Diosito, ¿ok? A mí no me den órdenes. López Obrador está violando el TIMEC y ahorita Estados Unidos está ofreciendo millones de dólares de recompensa para detener a los hijos del Chapo Guzmán. ¿Y ustedes quién creen que se lo va a entregar a Estados Unidos? Ok. Bueno, sí voy a hacer los videos. En los próximos videos voy a hablar de lo que está pasando allá en Monterrey, que también tiene que ver con todos estos movimientos que se están haciendo. Y yo le vuelvo a decir a Samuel García que si no quiere que se haga más grande el charquito, entregue a esas dos muchachas, porque las dos muchachas son responsables, cooperaron con el feminicidio de Devani, que entregue a esas dos chamacas, que entregue a los dos taxistas, porque son dos, y que entregue a las dos personas que cometieron el feminicidio de Devani. Yo, de verdad, yo le decía a Samuel García, le mandé un mensaje que renunciara por honor y eso lo traería mejor. Pero al momento de que sabemos que no va a renunciar, si no quiere que se haga más grande el agujero, mejor que entregue a esas dos chamacas, porque esas dos chamacas la pusieron a la muchachita, que entregue a los dos taxistas, uno por andar desviando la justicia
y el otro porque fue el que cargó con esta chamaquita de Devani, y los dos que estuvieron en el hotel con esta persona. Sí sabemos quiénes son, y más porque salen a dar entrevistas y amenazan. Yo soy fulano de tal. Yo sería un desperdicio, sería una pérdida de tiempo si me citaran. Yo vivo en Corpus Christi. Pues qué bueno, o sea, si se vienen aquí, ven que hablar de inmigración es hablar de todo. Si los asesinos de Devani se vienen a Estados Unidos y son ciudadanos americanos, el señor, el papá de Devani, puede venir a Texas y presentar la denuncia y decir: yo vengo a denunciar a fulano, mangano y perengano como sospechosos del feminicidio de mi hija, fulana de tal, y Estados Unidos con mucho gusto le va a abrir una averiguación dentro de Estados Unidos. Y aquí no hay, en eso sí, para que vean, cuando se trata de que Estados Unidos va a joder a alguien, no le quita el dedo del renglón. Pero cuando nos defendemos nuestros derechos, también le echan ganas, pero gana el que tiene el mejor derecho, ¿ok? Entonces, mi raza, sí voy a hablar del tema, porque vamos a cerrar ese tema de Devani y no nomás es Devani. También agradezco al gobierno de Guanajuato, porque sí nos van a tener que escuchar en relación a la mujer que le cometieron el feminicidio de su hija Dulce Guadalupe Escobedo, allá en Guanajuato, en Irapuato, y nos van a escuchar para ver la apelación de las niñas ciudadanas americanas violadas ahí en Silao, por la mamá, los hermanos de las chamaquitas, y por la pareja de la mamá de las chamaquitas, y la misma mamá que violó a sus hijas. Entonces, gracias, yo solamente soy su voz, yo solamente lo hago de esta manera, porque si queremos que el mundo cambie, vamos a tener que empezar a cambiar primero nosotros y hacer las cosas bien. Una manifestación en contra de los feminicidios no se hace con un bloque negro. Una manifestación para pedir justicia por las muertes, las desapariciones, no se hace con violencia. Si quieres respeto y estás peleando porque no haya violencia, ¿por qué tú generas violencia? Besitos, bendiciones y los quiero. De verdad, sí vamos a hacer ese video en unos momentos. Gracias. Bueno, gracias a toda la gente que está en Facebook. Muchísimas gracias por estar ahí. Dice Mari Salcedo, hola, buenas tardes. Guadalupe Soto, una vil trampa, así es. Berta, ¿qué opinas de la visita de López Obrador a La Habana? No, los hondureños ya se quedaron sin país. Los hondureños se quedaron sin país. Sí, los hondureños ya se quedaron sin país porque casi todo Honduras está en México y en Estados Unidos. Ya los chinos están tomando posesión de Honduras. Dice Victoria Obregón, bendiciones desde Nicaragua. Un besito a toda la raza de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador. El doctor Shua. Ay, quiero decirles, el doctor Shua es un doctor de medicina ancestral, y gracias al doctor Shua yo estoy más tranquila porque me hizo unos medicamentos y yo tenía... Doctor Shua, muchas gracias. Sigue por ahí, doctor Shua. A ver. Vamos a ver si está el doctor Shua por aquí. Doctor, aquí está. Le voy a mandar la invitación al doctor Shua porque el doctor me ayudó. Enfermedad. Ok, acépteme la llamada, doctor Shua, porque quiero que le comente a la audiencia. Quiero que le comente, doctor Shua, cómo fue que me curó las secuelas del bicho. A mí me dio 3 veces el bicho. Hola, mi doctor, ¿cómo está? Aquí descansando un poco. Después de que lo regaño y todo, ya me conoce el carácter. Miren, raza, les quiero presentar al doctor Shua. El doctor Shua es gobernador de la comunidad indígena de Querétaro. Entonces, muchas gracias a toda la comunidad indígena de toda Latinoamérica y parte de Europa que se unieron en rezos y en temazcales para la liberación legal de Berta Aguirre. Aparte de eso, el doctor Shua, yo le dije, doctor, me dio 3 veces el bicho. Nos vimos en Guadalajara y me regaló este collar que ustedes ven, que todo el mundo me preguntaba que qué ese collar y qué dinero lo traía. Me lo hizo la comunidad indígena de Querétaro, representada por el doctor Shua. Y le dije, doctor, no huelo. Doctor, me duele la cabeza. No me sabe a nada la comida. Se me está cayendo el cabello y las pestañas y la ceja. Entonces, cuando yo voy a Guadalajara, el doctor me da
unos medicamentos, que por cierto, aquí los traigo en mi bolsa, ¿verdad? Me dio este medicamento y que me tengo que tomar una tapita de todas las noches. Y fui a lavar el baño, y yo decía, que acabo que no huelo nada. Ay, pues tu madre, ya me anda ahogando. Gracias a Dios, a ese medicamento, ya huelo, ya me sabe la comida, ahora sí sé que si está salado, que si está eso, ya sé. Ahora yo me puedo dar el jalón, aparte de las extensiones, pero esta parte sí es mi cabello, y miren, ya creció, y no estaba creciendo, ¿sí me explicó? Y luego, la otra cosa, ¿te acuerdas de las uñas? Que le dije, se me están descarapelando las uñas, se me están jodiendo, ya están por ahí mis uñas bien. Pues eso lo hizo aquí la medicina ancestral, y por eso estamos en defensa de la comunidad indígena, porque tienen que recuperar su autonomía. Adelante, doctor Shua, ¿de qué se trata este medicamento? Y que bueno, ya lo llevo casi, me lo estoy acabando. Adelante. Bueno, pues primero saludándote, me da gusto que sigas en ese pie de lucha y informando todo lo que nosotros desconocemos, ¿no? Y bueno, ese medicamento, creo que fueron dos los que te di. Ese medicamento fue anti-COVID. Ese fue lo que preparamos en la comunidad para protegernos del COVID y del Omicron, que pues resultó muy bueno. No lo sacamos a la venta porque tú sabes que el gobierno no nos deja que curemos a la gente. Si la enfermamos, somos buenos, ¿no? Entonces ellos no quieren que la gente se cure. El otro medicamento que te di fue un preparado de cáñamo, que es para el sistema nervioso, y no se te caiga el pelo y empiezas a estar trabajando y durmiendo bien, ¿no? Que me decía usted que me iban a detener, que porque tiene esencia de cannabis. Pues quiero decirle que al momento de que pasé por el aeropuerto, ellos lo revisaron y se dieron cuenta, pues que no, está diluido, o sea, no viene para venta ni nada, y es un medicamento que me ayuda para la salud, que aquí lo tengo, pero yo más lista le puse las etiquetas, ¿verdad? Y este es el que tiene, ¿cómo se llama? CBD. Ajá, entonces a mí me los dejaron pasar, estos dos, los revisaron, los sacaron, porque yo les dije, mira, traigo medicina, homeópata, y lo revisaron, ok, está bien, listo, ya. Así de que, yo les digo, cuando ya conoces cómo hacer las cosas, se hacen. ¿Algún mensaje que le quiera dar a nuestra raza? Porque la gente debe de conocer que la medicina ancestral nos estamos refiriendo a qué, doctor Shua. Con la medicina ancestral nos estamos refiriendo a qué. Bueno, pues mira, pues lo que deben de saber que antes de la medicina alópata existía la medicina ancestral, que fue los extractos de hierbitas o infusiones, ¿no? Y hace como 200 años empezaron ya a meterle química a las hierbitas y empezaron a hacer pues la medicina alópata, ¿no? Pero la medicina ancestral obviamente tiene de toda la vida, ¿no? Y pues nosotros de pueblos originarios conservamos los secretos ancestrales, que seguimos trabajando con las plantitas, nos ha funcionado muy bien y así seguiremos, ¿no? Y el mensaje a ustedes, bueno, es a ti, Lick, muchas bendiciones, mucha fuerza. Te adelanto un poquito, mañana vamos a correr un temazcal en honor a todas las mamás, a todas las mujercitas, las que están aquí, las que están en las estrellas, pues adelantándonos para el 10 de mayo. Y bueno, pues te saludo, y en el temazcal te enviaremos los rezos para que sigas tu camino, tu andar. Ya habíamos platicado de todo esto, ¿no? También por ahí vi que está Anita, ¿no? Pues gracias, Anita, por su buen corazón y su buena voluntad. A Gonzalo también, buena persona, y pues yo creo que el futuro solo Dios lo sabe, y espero recuperar mi visa, ir a visitarte a ti y a Anita allá a Washington también. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues estamos viendo, me saluda a toda la raza, y seguimos en la defensa de los abuelos de Colombia, que han sido detenidos muy mal por la Guardia Nacional extranjera de territorio mexicano, y seguimos en la defensa de los abuelos que vinieron de Colombia para México para colaborar con nosotros,
ahí seguimos en la defensa de ellos. Besitos, bendiciones y muchas gracias a toda la audiencia. Los queremos. Bye. Bye.